Soy Álvaro Liguori de FX Trade Invest y vamos a ver hoy la parte 12 del curso de Trading Forex para principiantes. Hay que recordar que hoy vamos a ver los momentos de entradas. Habíamos visto al principio la estructura de mercado en la cual nos decía qué tendencia tenía el gráfico. Después vimos las áreas de valor que nos decía dónde entrar. Y ahora vamos a ver cuándo entrar nuestra orden al mercado. Es decir, las áreas importantes y en qué momento entrar nuestra orden al mercado. Esto lo vamos a ver por medio de velas japonesas, que son una manera de leer los gráficos, en la cual vamos a ver que la vela está compuesta por 4 puntos importantes. Tenemos, vamos a ponerle otro color, tenemos el máximo, que es hasta dónde llega. Tenemos un mínimo, hasta dónde ha llegado la vela, y después tenemos la apertura y el cierre de la vela. Lo que tenemos que ver es que el precio abre en esta zona, abre ahí, y después de la apertura el precio, si sube por arriba de la apertura, la vela se va coloreando de blanco en este caso. Pueden haber varios colores, pero si de la apertura el precio cae, el precio se va coloreando, en este caso vamos a poner de negro. Lo mismo pasa aquí, la vela abre aquí, abre ahí, y vemos cómo en algún momento de que transcurre esta vela, el precio se ha puesto blanco, pero los vendedores empezaron a hacer bastante fuerza, cosa que le hicieron retroceder y deja una estela. ¿Qué es esto? Que nos va a indicar que el precio estuvo hasta acá arriba y que hubo una fuerza vendedora muy fuerte. Posteriormente el precio siguió cayendo, siguió cayendo, siguió cayendo y cayó hasta esta zona. Pero posteriormente, casi al terminar la vela, el precio empezaron los compradores, y cerró ahí la vela. Cuando me refiero a que cierra la vela, me refiero a que el precio, la vela tiene un tiempo para abrir y cerrar. Hay velas de 1 hora, de 30 minutos, de 15 minutos, de 1 minuto, velas de una semana, velas de un día. Y lo que me indica es que, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si estamos en una semana? ¿Qué es lo que ocurre con los vendedores y compradores en una semana? Es decir, durante esta semana la vela se va modificando, va subiendo, va bajando, y cuando termina la semana, la vela cierra, y en este caso cerró aquí, por ejemplo, y podemos ver que hay en toda la semana una gran cantidad de compras, es decir, hay más compradores que vendedores. Y en este caso, vamos a suponer que es una vela de 1 minuto, y en 1 minuto la vela vamos a ver mucho movimiento, porque en 1 minuto es un movimiento bastante rápido, y vamos a ver que el precio comienza aquí en 1 minuto, ha subido hasta esta zona, se ha transformado en blanca la vela. Posteriormente los vendedores son más fuertes y empieza a caer el precio, y llega hasta esta zona, y de aquí también hay compradores
que lo hacen retroceder el precio y al terminar el minuto cierra la vela y queda este dibujo en la cual nosotros interpretamos qué es lo que sucedió durante el tiempo. En este caso puede ser un minuto, puede ser 5 minutos, según lo que nosotros querramos ver, porque la vela nos dice qué es lo que pasó entre compradores y vendedores en ese cierto tiempo. Entonces, vamos a ver que hay patrones de velas y cómo leerlos. Tenemos patrones de vela de reversión alcista, es decir, que van a ir al alza, y ahí encontramos el martillo y la envolvente alcista, la engolfing alcista. El martillo es esto. Nosotros tenemos la apertura aquí de la vela y en un cierto momento dado el precio cayó tanto y la vela, en este caso, vemos que las bajitas son rojas y las alcistas son verdes. El color es indiferente porque puede variar, cualquiera le puede colocar el color que quiera. Este es un poco el estándar también, lo mismo que blanco y negro, es el estándar. En cierto momento esto era de este color. En cierto momento la vela llegó a esto, lo cual me estaba indicando una gran venta masiva, ¿no? Perdón, esto es rojo, porque abrió aquí, en esta zona, ahora sí, ahora todo esto era rojo. En cierto momento vamos a suponer que este gráfico es de 5 minutos. 5 minutos. En 5 minutos vemos como había una guerra de compradores y vendedores y de repente vemos que pasa la apertura, el precio, y cierra aquí. Entonces la vela ya se transformó en color verde, pero lo que nos deja es esto. Significa que el precio estuvo en esta zona en algún momento, pero la gran compras que hubieron dejaron el precio por arriba de la apertura. Y estas formas, que se llama martillo, me indica que hay una alta reversión alcista. ¿Y qué es lo que ocurre posteriormente? Que el precio se va al alza. Y la engulfing bajista, alcista, perdón, significa que el precio cerró aquí, aquí abajo, y a los otros 5 minutos, vamos a suponer que esto es de 5 minutos, en 5 minutos el precio cierra aquí y abre aquí. Y vemos que enseguida hay un mínimo, lo que se llama pabilo, que son las puntas. Vemos unas grandes compras alcistas que superan a la vela anterior, lo está envolviendo. Por eso se habla de envolvente alcista. Fíjense dónde termina, a los 5 minutos termina la vela y quedó en esa zona. Y lo que nos indica esto es una gran reversión. Ese es un patrón, ahora lo vamos a ver más en la práctica. Y después tenemos los patrones de reversión bajista, que tenemos la estrella fugaz o martillo invertido, y aquí tenemos esta vela muy similar a la anterior, que abrió aquí, y esto era una vela, en cierto momento era una vela verde, todo eso era verde, pero faltando un tiempo, el precio cayó por debajo de la apertura y vemos cómo la vela se transformó en roja y quedó en roja porque terminó el tiempo de los 5 minutos o el tiempo que tengamos aquí. Vamos a ver, esto sería, por ejemplo, si es una vela mensual,
Esto es un gráfico mensual, estos son cada mes. Y el precio queda así, lo que nos indica también una dirección potencial bajista. Y la envolvente bajista también lo mismo. Veníamos de una zona alcista, como vemos, y vemos cómo la vela envuelve a la anterior, en este caso negra, que significa que estamos a la baja, que hay más compradores, una fuerza vendedora mucho mayor que la anterior, que envuelve a la vela anterior. Y aquí también, este patrón se llama bullish engulfing y este patrón se llama bearish engulfing, es decir, envolvente bajista y envolvente alcista. Entonces, aquí tenemos en la práctica, fíjense aquí, veníamos en una caída y fíjense esto. Ahí tenemos un patrón, ahí tenemos una fuerza compradora, que es lo que hace que el precio se va al alza. Aquí tenemos otra que nos está indicando, fíjense que estaba por acá en algún cierto momento y fueron tantas las compras que le hicieron positiva a la vela y se fue al alza. Y aquí tenemos un patrón envolvente alcista también. El precio venía así, así, y con este patrón alcista, acá arriba termina la vela, termina el tiempo de este gráfico y fíjense, nos indica que nos vamos al alza. Y vamos a verlo acá, este es otro patrón, como decíamos, pero bajista, la vela, la Shooting Star, también llamada en inglés Shooting Star, vemos la fuerza vendedora y nos indica una gran caída. Y acá tenemos una envolvente bajista que nos indica, fíjese que eran todas velas blancas y esta vela envuelve a la anterior, lo que nos indica que hay una gran fuerza vendedora. Esto sería todo. Si te gustó, escribime aquí en LinkedIn, en Álvaro Liguori. Suscríbete al canal de FX Trade Invest. También tenemos en Instagram FX Trade Invest y ahí nos podés seguir. Nos vemos pronto. Chau, chau.